¿Qué profesiones de datos están en mayor riesgo de ser reemplazadas por la inteligencia artificial? Aunque no lo parezca, aún nosotros estamos expuestos a los cambios que la inteligencia artificial está trayendo al campo laboral. Sin embargo, hay más que solo malas noticias para científicos, ingenieros, administradores y analistas de datos. Hoy vamos a hablar de cuáles son los roles en mayor riesgo y por qué esto puede ser más una oportunidad que una amenaza. De acuerdo a la investigación presentada por el banco de inversiones Goldman Sachs, se estima que en los Estados Unidos 2/3 de los 900 trabajos considerados en su estudio están expuestos a la automatización por inteligencia artificial. De estas profesiones, entre un cuarto y la mitad podrían ser completamente reemplazadas por esta tecnología. Esto deja muy claro que nuestra generación verá un cambio muy parecido al que muchos trabajadores sufrieron durante la Gran Revolución Industrial, por ejemplo. En el siglo XVIII, el advenimiento de las máquinas de vapor marcó un antes y después en el mercado laboral de los países desarrollados. Aunque esto trajo la creación de nuevos trabajos y la especialización, también vino con terribles condiciones laborales, significativa contaminación ambiental y la dificultad de adaptarse a un mundo que no pararía de cambiar. 300 años más tarde, nos encontramos en una situación inquietantemente parecida. Desde los años 90, las computadoras, el internet y el comercio digital trajeron la nueva revolución informática que vio desaparecer los trabajos de secretarias, tiendas departamentales o agentes de viajes. Y esto es solamente el comienzo. La llegada de grandes modelos de lenguaje como ChatGPT o de generación de imágenes como Stable Diffusion están poniendo en peligro el trabajo de diseñadores, escritores, fotógrafos y otras profesiones que hace 30 años hubiéramos pensado eran imposibles de reemplazar, porque requieren creatividad y talento humano. Teniendo esto en cuenta, podrías pensar que al tener habilidades técnicas avanzadas, los profesionales de datos están completamente exentos de esta transición. Pero esto no es completamente cierto. Cuando el Harvard Business Review anunciaba en octubre de 2012 que el rol de científico de datos era el trabajo más sexy del siglo XXI, mucha de la tecnología para desarrollar ciencia de datos era aún bastante compleja y requería una habilidad de programación más robusta. Sin embargo, año tras año, nuevas librerías en Python, R y otros lenguajes hacían cada vez más accesible el uso de inteligencia artificial y la preparación de datos a personas con menos conocimientos en programación. Aún más, apenas el año pasado, Watson Studio de IBM lanzó Watson X AI. Esta plataforma te permite entrenar, probar e implementar tu modelo de inteligencia artificial usando muy poco código o de manera tremendamente intuitiva. Y esto, claro, está facilitado por el uso de su propia inteligencia artificial para llevar a cabo tu trabajo. ¿Qué significa esto? Si antes una gran empresa requería 5 científicos de datos para un proyecto, ahora quizás solo va a requerir 2 y serán capaces de dar más resultados en menos tiempo. Si antes se requerían decenas de analistas de datos, ahora solo unos cuantos serán capaces de extraer la información requerida por las diferentes unidades del negocio. Tener mejores herramientas va a hacer nuestro trabajo más fácil, pero también hará que la cantidad de gente empleada sea menor. Además, los salarios estratosféricos que algunos roles como el ingeniero de datos podía tener, quizá ya no serán la norma considerando que la barrera de entrada es cada vez menor. Tal y como nuestros ancestros vieron cómo las máquinas de vapor cambiaban sus trabajos y sus vidas de maneras inimaginables, así será también para nosotros ver cómo la inteligencia artificial transforma nuestra realidad día tras día. Pero, ¿esto es tan malo como parece? Vamos a ver cada profesión en detalle. Quiero dejar claro que esto es mi opinión personal y se basa mucho en las cosas que leo, escucho y veo en mi día a día. Yo sé que aquí hay mucha gente de muchos países, así que si creen que lo que digo no hace sentido, siéntanse libres de dejar un comentario, porque honestamente tengo curiosidad de saber cómo se está viviendo esta revolución en sus regiones. Comencemos con los científicos de datos. Estos profesionales van a ver cómo la limpieza de datos, la iteración entre diferentes modelos y el escribir código se vuelven menos comunes para sus funciones. Si la normalización de los ingenieros de datos en las empresas eliminó una parte del trabajo técnico que ya realizaban, plataformas como la que mencioné antes van a llevar esto a otro nivel. Sin embargo, estar más involucrados con el aspecto operativo del negocio va a asegurar que mantengan su relevancia para la compañía. Aún es muy complicado para la inteligencia artificial interpretar los resultados de un modelo, comunicar la información obtenida y reconocer nuevas oportunidades para extraer valor de los datos, ya que entender las necesidades del negocio y saber cómo vender soluciones a estas necesidades es algo que difícilmente ChatGPT podría hacer en una junta de ejecutivos. Además, si hay algo que me ha quedado muy claro del mundo de los negocios es que la manera en la cual comunicas tu mensaje es más importante que el mensaje mismo, por lo que mejorar tus habilidades de presentación y comunicación efectiva serán las mejores armas para hacer frente al reemplazo por la inteligencia artificial, al menos en esta rama. Por esto, yo considero que el riesgo de que sean completamente reemplazados es aún bastante bajo.
El administrador de datos tendrá una increíble ventaja en esta revolución de la inteligencia artificial. La información de cómo funciona un negocio internamente es muy difícil de encontrar de manera pública. Así que el conocimiento generalista que un modelo de lenguaje podría tener difícilmente podrá explicar lo intrincado que puede ser el sistema de compras de una compañía o el proceso de autorización de préstamos en un banco. Aunque es posible entrenar estos modelos para volverse expertos en diferentes áreas de negocio, colectar la información, clasificarla y mantenerla actualizada depende de una persona que conozca esta información en primer lugar. Por lo que administrar todos los datos producidos en estos procesos seguirá siendo esencial para la estrategia de datos. Más aún, el hecho de que la inteligencia artificial esté al alcance de las empresas de menor tamaño abrirá las puertas a crear puestos de trabajo para administradores de datos. Mantener la seguridad, los lineamientos y la organización de esta información nunca va a poderse pasar por alto. A mi parecer, el riesgo no solo es bajo, sino también promete ser un puesto cada vez más demandado en la industria. Ahora, los analistas de datos. Aquí las cosas se vuelven complicadas y honestamente no estoy muy seguro de cuál será el desenlace de toda esta historia. Si buscas en Google las responsabilidades de un analista de datos, verás que las definiciones son muy parecidas a lo que hace un científico de datos sin la parte de programación e inteligencia artificial. Y a veces su trabajo se confunde con el de los administradores de datos también, pero sin tanto énfasis en la gobernabilidad de datos. Esto para mí puede significar dos cosas. Una es que los científicos de datos comiencen a absorber el rol de los analistas de datos cuando se vean liberados de la carga técnica de limpiar datos y programar. Esto significaría que las empresas pueden tener un científico de datos capaz de extraer más valor de su información y un ingeniero de datos capaz de automatizar el proceso en lugar de tener múltiples analistas que se vean limitados por su entendimiento de los aspectos más técnicos de los datos. Otra posibilidad es que los científicos de datos sean vistos como analistas de datos muy caros y si la estrategia de datos no involucra el uso intensivo de inteligencia artificial o si la infraestructura no es muy compleja, decidan deshacerse de ellos y contratar en su lugar analistas que puedan usar plataformas potenciadas por inteligencia artificial y que sean mantenidas por ingenieros de datos o incluso por proveedores externos. Entonces, esto dependerá más de cada compañía que simplemente si la inteligencia artificial puede hacer el trabajo o no. Si tomamos un escenario u otro, esto puede significar el fin de los analistas de datos como los conocemos o una era dorada donde ganen mucha más relevancia que antes. Así que yo diría que el riesgo va de bajo a medio. Finalmente vamos con los habitantes de las profundidades, que somos los ingenieros de datos. Guardé esto para el final porque de verdad quise ser muy sincero conmigo mismo en este punto, pero al final llegué a la conclusión de que a pesar de que nuestro trabajo depende más de la programación comparados a otros colegas, la inteligencia artificial será más ayuda que una competencia. Tener tu pequeño esclavo digital es genial para limpiar tu código de Spark y hacerlo más conciso y eficiente, y me parece una excelente oportunidad no solo para hacer mi trabajo a mayor velocidad, sino también aprender a hacerlo mejor, ya que he descubierto muchas nuevas herramientas y librerías gracias a herramientas como Copilot o ChatGPT. Sin embargo, el cómo desarrollar una tubería de datos que cumpla las necesidades de la aplicación es algo que depende de muchas variables y raramente se trata de solamente escribir código. El mayor riesgo para un ingeniero de datos es estar demasiado enfocado en la programación y dejar de lado la importancia de entender los problemas reales del negocio y de crear sistemas robustos que incluyan monitoreo, validación y gobernabilidad. El saber implementar soluciones de datos en negocios complejos sigue siendo un reto que todo ingeniero de datos deberá enfrentar. Y esto difícilmente va a cambiar, especialmente mientras sigan existiendo Gonzalos que usen Excel 2007 como bases de datos, por lo tanto yo diría que el riesgo es en realidad bajo. ¿Cómo estoy tan seguro? En 2024, el problema de llevar a nivel de producción la analítica avanzada y la automatización siguen siendo un obstáculo enorme para toda estrategia de datos por más herramientas que les arrojes. Lo que podría pasar también es que así como los científicos de datos pueden tomar funciones de los analistas de datos, puede que empiecen a tomar funciones de la ingeniería de datos también. Y esto para mí sería aún más probable, ya que su capacidad de entender el negocio los haría invaluables para crear una infraestructura que realmente responda a las necesidades del cliente y no solamente vaya y acumule los datos en un monstruo monolítico. Al tener más habilidades técnicas es, creo, la única posición de esta lista capaz de tomar el rol de un ingeniero de datos con algo de entrenamiento adicional. Al ser un científico de profesión yo mismo comencé como un científico de datos, pero después de un largo viaje de autodescubrimiento me di cuenta de que el 90% de mi trabajo se había vuelto implementación e infraestructura de datos, por lo que decidí cambiar mi especialización formalmente a ser ingeniero de datos. Al final es muy difícil predecir cómo resultará todo esto, pero si estoy seguro de algo es que habrá más oportunidades de una manera u otra en las profesiones de datos. Si te interesa la ciencia e ingeniería de datos, estás en el momento ideal para entrar en este campo, con todas las herramientas y el conocimiento disponible allá afuera. Eso sin contar con la creciente demanda por gente capaz de implementar inteligencia artificial hasta en el tostador.
Porque también esto significa que compañías que antes no se podían permitir tener un departamento de analítica avanzada van a poder comenzar a sacar provecho de sus datos y contratar estas posiciones gracias a lo accesibles que se han vuelto las herramientas. Mientras la carrera armamentística por más y mejores servicios continúe, la inversión en profesionales de datos también va a continuar. La clave en todo esto será saber adaptarnos al cambio, ya que es la única constante en este mundo. Y esto no es solamente un consejo profesional, sino también de vida. Así que no te desanimes y no creas todas las cosas catastróficas que veas en YouTube. Recuerda que el miedo siempre es la mejor herramienta para vender. Tú sigue haciendo preguntas, déjame tus comentarios, suscríbete y verás que las cosas van a estar mejor de lo que pensamos. Y pues muchas gracias por quedarte hasta el final de este video y espero que logres todo lo que te propongas. Hasta luego.